estado un poco insistiéndole sobre la primera actividad, sobre todo porque la sesión de hoy día, una gran parte de la sesión va a estar centrada en esta primera actividad, en seguir desarrollándola. Entonces será bien importante que puedan darse ese tiempo y les agradecemos muchísimo por haberlo hecho. Entonces voy a empezar con la presentación. Sí, no sé si, Candy, me permites compartir. Carlos, ¿tienes tú el acceso principal? ¿Puedes darle con a Distel? Que a mí no me sale. Ujú. Excelente, gracias. Estamos. Bueno, acá estamos en nuestra segunda sesión del programa, que los temas que vamos a tratar es la actividad número 1, que es la revisión del mapeo de brechas que han realizado. Vamos a hacer una introducción a la edición en Wikipedia. Vamos a editar los artículos que han mapeado. Luego vamos a tener un pequeño receso. Bueno, no es un tema, perdón ahí. Pero, y luego vamos a tener un invitado especial que es Norberto Huesaquillo, wikipedista muy activo que nos va a compartir la experiencia, el proyecto que ha desarrollado este año de Wikiaula, de enseñanza y aprendizaje de Wikipedia en la escuela. Y luego vamos a compartirles, a dejarles una pequeña tarea, que es la actividad número 2 para la casa. Eh, entonces voy a continuar. La actividad número 1, bueno, les dejamos esta tarea de hacer eh, este, mm, de hacer un mapeo, ¿no? De brechas de contenido en Wikipedia en relación a sus campos de interés, ¿no? Eh, bueno, por ahora solamente hemos tenido 12 respuestas y de esas 12 respuestas encontramos que el 41% han elegido el eje de cultura, tienen interés en desarrollar más el eje de cultura, el 33% en ecología y 25% el eje de género, lo cual es bien interesante porque son bien diversos los temas que han identificado. Hay un comentario. Eh, sí, Melissa acaba de comentar que es bien importante que puedan em, estar, si están en el celular, ¿no? Que a su vez puedan también conectarse en una laptop o computadora para poder editar, ¿sí? Continuamos. Y acá vemos el mapeo que han hecho. Estos son los artículos que ustedes han identificado. Los separé según los ejes, ¿no? Primero vemos en el eje género, vemos eh, los siguientes temas, artículos de Wikipedia que ustedes consideran que necesitan mejoras. Es el artículo Violencia de Género en Perú, el artículo Aborto en Perú y Prostitución en el Perú. Esos tres, bueno, en el eje género, en el eje ecología, son Jardín Botánico de Tingo María, Bofedal, Área de Conservación Regional Tres Cañones y Bosque Andino. Y en el eje cultura, Boletín Titicaca, eh, Gastronomía del Perú, Butaca Sanmarquina e Incahuasi. Eh, entonces, tenemos estos artículos que ustedes han identificado que es necesario mejorar en distintos aspectos. Y estos son los aspectos que ustedes han identificado que necesitan mejorar. Por un lado, agregar imágenes, casi todos, ¿no? Más o menos como 8, agregar referencias, perdón. Mencionan que hay que agregar referencias, que hay que agregar imágenes también, alrededor de 8.
alrededor de 6 personas, 6, 7, agregar enlaces internos, agregar enlaces externos también, actualizar información, los 12 artículos necesitan actualizar información. Alrededor de 4 artículos necesitan corregir la redacción y alrededor de 7 artículos necesitan corregir la estructura del artículo, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este ejercicio fue el poder, primero, identificar con qué tema tienen más afinidad, luego dentro de ese tema identificar un artículo de su interés, leerlo, lo han analizado de verdad muy minuciosamente porque cuando revisamos el Excel, vemos que lo han revisado de forma muy detallada y han identificado de qué forma lo pueden mejorar. Entonces, de algún modo, ya han avanzado con el trabajo previo, ¿no? Con este trabajo de investigación, digamos, de acopio de fuentes, de análisis del artículo, de análisis del tema. No sé si alguien quisiera comentar sobre este proceso de forma breve, qué les pareció la actividad, este, si fue sencillo para ustedes, si fue trabajoso, si tienen alguna sugerencia. No sé si alguien se anima a comentar. Recordemos que este es un espacio de taller, es decir, es un espacio de intercambio también. Y si no pueden abrir el micro, también pueden escribir en el chat. ¿Quién se anima? No sé, por ahí quizá Mari o Kelly, que fueron las primeras en dar la actividad, que dieron el primer paso. Si quisieran comentar, o, o quien guste, ¿no? Bueno, este, entonces, ¿sí? Escúchame, yo, Lisette, ya, dale, Kelly, no, Kelly, o Lisette, Lisette y de ahí Kelly, ahí está. dale. Voy a decir Adelante, primero, Lisette, ¿qué tal? voy a Gracias. decir primero Kelly. Sí, disculpe, no prendo la cámara porque, bueno, en Guaras empezó a llover un poquito más fuerte de lo normal y Ya, creo que mi señal está un poco mala, pero particularmente al inicio se me hizo un poco complicado porque, bueno, había escogido la parte ecología, pero luego sentí que justo hemos llevado el taller acá en Huaraz, entonces como que también ya había mapeado algunos temas, pero de ahí luego recordé lo que estoy trabajando, entonces un poco relacionado a la tesis, y vi que no hay mucha información en definiciones, en otros aspectos, incluso en el mapeo, ¿no? Porque a nivel de bofedales, que es la temática que yo he escogido para mejorar, hay un inventario y hay mucho más que se puede explorar sobre la importancia, beneficios, amenazas, entre otros. Entonces, sí, siento que a veces es un poco amplio también, pero ha sido una experiencia bastante interesante porque he encontrado que hay varios artículos, incluso hay artículos locales de acá de Huaraz que creo que puedan ser de utilidad para robustecer la información de estos ecosistemas que están dentro de la categoría de vulnerables por justo SERFOR. Eso nada más, Kelly, gracias. gracias, Lisette, gracias por compartir tu- tus reflexiones en torno a la actividad. Kelly, adelante. Sí, y yo quería compartir que estoy un poco fónica, así que, y con efectos de los antihistamínicos, así que si me cuelgo, ya saben. Ya, quería compartir del aborto, específicamente el aborto terapéutico. La mención era bastante pequeña. Hay detalles que este año han sucedido donde ha habido una modificación, bueno, o dos me parece, en la guía de la maternidad de Lima, pero luego salió una publicación desde el Ministerio de Salud que tiene más autoridad sobre las condiciones en las que se da el aborto terapéutico. Entonces, esos detalles no estaban actualizados, hay un interés político detrás. Entonces, nosotras pues en Wiki tenemos que poner diferentes puntos de vista, ¿no? Y también cómo se posicionan al final las instancias
em, como el Ministerio de Salud frente a un derecho que ya son 100 años, ¿no? Que es legal en el Perú. Gracias, Kelly. Es bien importante lo que comentan ambas porque tiene que ver con actualizar información de estos artículos, poder también analizar toda la información que hay disponible, ¿no? Las fuentes que hay. También es tener presente algunos sesgos que pueden haber. Este, eso es, creo que eso lo vamos a ver ahora en el desarrollo del taller. Y el siguiente paso que vamos a hacer en esta breve revisión que queríamos mostrarles el balance de lo que han desarrollado, ¿no? Que es el mapeo de esta lista de artículos que ustedes han identificado, que han analizado, eh, y las mejoras que ustedes consideran que necesitan. Y esto también, lo interesante es que han podido ya acopiar información para realizar estas mejoras. Entonces ahora vamos a entrar a manos a la obra y vamos a editar en Wikipedia, porque bueno, la intención de Wikitalleristas es formar talleristas que enseñen a editar Wikipedia, que hagan actividades. Entonces para eso hay que practicar, ¿no? Entonces les queríamos proponer que quienes ya tengan experiencia editando puedan ya empezar a mejorar sus artículos. Se va a contar con alrededor de 50 minutos, y quienes tienen poca experiencia o desean reforzar algunos aspectos, vamos a realizar un repaso sobre cómo editar en Wikipedia. ¿Sí? Entonces quizá podemos leer a mano quienes se sienten con la experiencia o con los conocimientos como para ya lanzarse a editar los artículos, eh, o si todos quieren participar en este repaso. Bueno, ahí vamos viendo entonces. Voy a seguir. Ah, ya, entonces acá les comentaba que quienes tengan ya la seguridad de poder editar, pueden hacerlo. Marco dice repaso, porfa. Ya, entonces ya todos pueden quedarse en el repaso, no vamos a decir a ninguno que. Entonces, nuestra segunda actividad práctica va a ser mejorar los artículos que ustedes ya han mapeado. Entonces, lo bueno es que ya están familiarizados porque ya los han leído detenidamente, ya han identificado referencias, ya han identificado qué aspectos mejorar, si es la redacción, si es la estructura, si es actualizar información. Entonces, esta va a ser la actividad 2, que la vamos a hacer exactamente después del repaso. Y esta es la introducción a la edición en Wikipedia, y le voy a dar el, el, este, es el turno de Melissa, quien nos va a presentar este repaso. Hola, buenas noches. Voy a compartir la pantalla. A ver si puedo, si se puede. Ok. Bien. Eh, la idea es que hagamos un repaso para quienes ya han visto estos temas, y para quienes no han visto estos temas sería la primera vez. Entonces sí me ayudaría muchísimo que me vayan un poco orientando respecto a si es un tema que ya conocen muy bien, lo vayan indicando en el chat de repente, ¿no? Y de repente si tienen preguntas más específicas, podemos ahondar en esas preguntas, ¿no? Lo bueno es que la sesión va a quedar grabada y ustedes van a poder consultarla más adelante. Entonces tenemos 50 minutos. La idea es que ustedes puedan conocer toda la teoría de cómo se edita Wikipedia, para que luego puedan transmitirlo a otras personas que ustedes van a formar, ¿no? Entonces, hay muchas maneras en las cuales ustedes pueden enseñar a editar en Wikipedia.
Lo que les vamos a explicar ahora va a ser muy expositivo porque queremos que tengan los conceptos muy claros, pero ustedes pueden implementar otras estrategias, pueden partir de preguntas, de formularios, de encuestas, ya les dejamos eso un poco a su creatividad, ¿no? Y también en Wikiacción tenemos recursos, tenemos PowerPoints ya hechos con todo este material que les estamos brindando, que ustedes pueden descargar, personalizar o utilizar directamente en sus sesiones, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos todos una misma base teórica de Wikipedia, ¿no? Así que nada, voy a empezar, por favor, si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano o prender su micro directamente e interrumpirme sin ningún problema. De hecho, se los agradecería mucho. Y bueno, partimos de Wikipedia. Muy importante recordar que estamos editando Wikipedia en español. Meli, Eh, sí, discúlpame, soy Mari, sí, Mari, este, ¿qué tal? aquí interrumpiendo. Quería Perfecto. saber si, bueno, preguntando también a Cristel, si lo que hemos, este llenado de las mejoras, donde se puso la referencia, lo tienen en un Excel, Ah, sí, porque yo en perdón, este voy a momento lo compartirlo en hice este momento. y Sí, no me lo voy a acuerdo de las compartir. referencias. No, Ya, no, Sí, tienen gracias. razón. En una parte me faltó ese paso. Ahora lo comparto en el chat del Zoom y también del WhatsApp. Ya, perfecto, gracias. genial. Gracias, Mari, por tu pregunta. Bueno, aprovecho para comentarles que Wikipedia va a cumplir 25 años, Wikipedia en español, y pronto vamos a estar en esa celebración. Recordar que Wikipedia es la enciclopedia más grande y consultada de la historia. No es la única enciclopedia, por supuesto, pero sí es como que ha roto récords en cuanto a dimensiones, ¿no? Porque Wikipedia almacena mucho tipo de información distinta. Es la más consultada hasta el día de hoy, a pesar de los grandes cambios que están habiendo en Internet con otras plataformas de búsqueda. Es en línea, es gratuita, disponible en más de 323 idiomas. Estos idiomas hay que recordar que son independientes. A veces va a pasar en los talleres que van a encontrar que una persona dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy viendo lo mismo que tú? Y es porque la persona de repente está editando Wikipedia en inglés. Entonces ahí tienen que verificar que las personas ingresen a es.wikipedia.org. Las Wikipedias tienen reglas distintas, se manejan de manera independiente por una comunidad independiente, ¿no? Si bien el core, el centro de las reglas son básicamente las mismas, ¿no? Hay muchos esfuerzos para que hayan Wikipedias en idiomas con menor cantidad de hablantes. Por ejemplo, uno de los más destacados es el de la Wikipedia en Wayunaiki, de los hermanos de la comunidad Wayú de Colombia y Venezuela, que han logrado, ¿no? Desarrollar su propia Wikipedia, que es todo un logro, ¿no? ¿Qué más podemos decir de Wikipedia? Casi siempre está en el top 10 de los sitios web más populares del mundo. Hay entidades que se encargan de medir cuáles son los sitios web más populares y Wikipedia suele estar en el top 10. La diferencia es que en ese top 10 es la única que tiene un fin educativo y no lucrativo, ¿no? Entonces eso ya marca una gran distinción. Es escrita y mantenida por personas voluntarias, pero también es importante recordar que esas personas voluntarias, muchas de ellas tienen un gran acercamiento a la programación, por ejemplo. Entonces, estas personas configuran bots, que son algoritmos, para realizar muchas tareas automáticas en Wikipedia. Entonces, Wikipedia desde hace varios años es lo que es, gracias a una colaboración entre personas y los bots que generan ciertos usuarios y usuarias, ¿no? Esto es algo que tenemos que explorar un poco más en Latinoamérica, la comunidad técnica, la comunidad de gente que hace algoritmos vinculados para Wikipedia es todavía muy chiquita, así que si conocen gente o comunidades vinculadas a programación, sería estupendo que les inviten a ser parte del movimiento, nos hace mucha falta. La colaboración es abierta, es transparente, hay historiales donde ustedes pueden ver el desarrollo de las conversaciones, el desarrollo de los artículos. Como saben, no contiene anuncios, Wikipedia, por eso cada cierto tiempo estamos pidiendo donaciones, ¿no? Es muy importante donar a Wikipedia también. Eh, y funciona con el sistema de edición Wiki, que, ojo, no es exclusivo de Wikipedia, es un software que también es utilizado en otros espacios, pero sin duda quien más explota el software Wiki es el movimiento Wikipedia, de Wikimedia, perdón. Los 5 pilares son las reglas fundamentales de Wikipedia
Y muchas veces les va a pasar que van a haber personas en los talleres que ya han editado o han intentado editar Wikipedia y probablemente les han llamado la atención o les han borrado el contenido o los han bloqueado. ¿Y eso por qué pasa? Porque esas personas muy probablemente no conocían los 5 pilares de Wikipedia. Así que es bien importante que nosotros sí los manejemos bien. Estas son reglas que son de cumplimiento obligatorio en Wikipedia. Algunas de ellas pueden parecer o pueden ser cuestionables. De hecho, hay una gran comunidad que está ahí cuestionando los pilares y pidiendo que sean actualizados, pero hasta la fecha son de cumplimiento obligatorio. Han sido creados por la comunidad wikipedista y, como decíamos, ya hace 25 años que venimos trabajando con estas reglas, ¿no? Son 5 reglas. La primera es recordar que Wikipedia es una enciclopedia, es un tanto reiterativo, pero nos ayuda a enfocarnos y ser conscientes de que el propósito de Wikipedia es educar e informar. En ese sentido, no podemos expresar nuestras opiniones personales, ni tampoco promocionar a personas, puntos de vista, conceptos, ideologías, ¿no? Tampoco podemos dar noticias. Entonces, siempre hay que tener eso en mente. Segundo, Wikipedia busca el punto de vista neutral. ¿Qué quiere decir ello? Que los artículos deben presentar la información desde múltiples perspectivas, sin favorecer ninguna en particular. Todos tenemos sesgos, por supuesto, y para evitar que esos sesgos se vean reflejados en los artículos, la regla es que tratemos de presentar todas las perspectivas posibles y válidas sobre un tema, ¿sí? Es algo que busca Wikipedia, probablemente se logra en mayor o en menor medida en los artículos. Lo bueno es que siempre vamos a tener la sección de referencias donde las personas van a poder contrastar las fuentes, ¿no? Tercero, Wikipedia es de contenido libre. Esta es una regla que se deriva en muchas cosas. La primera es que le tienen que explicar a las personas a las que ustedes capaciten que una vez que ellas editan Wikipedia y crean un artículo, por ejemplo, ese artículo no les pertenece, sino que puede ser editado por cualquier otra persona. Y eso es genial, esa es la parte bacán de Wikipedia, porque así cualquier persona puede mejorar el contenido y eso es algo muy rápido, muy orgánico. Y si hay personas que desean más bien perjudicar a Wikipedia o perjudicar el contenido, hay reglas para sacar a esas personas de la plataforma, ¿no? Esa sería la primera conclusión. La segunda conclusión, que también tienen que reiterarles mucho a a los participantes de sus eventos, es que Wikipedia funciona con licencias libres, que son las licencias Creative Commons, que básicamente lo que hacen es permitir que el contenido de Wikipedia pueda ser utilizado de manera muy sencilla, que pueda ser copiado, descargado, reutilizado, modificado, sin necesidad de pedir permiso a las personas que han creado ese contenido, ¿no? Eso es lo que permite las licencias Creative Commons. Pero también el uso de estas licencias quiere decir que yo no puedo ingresar información con derechos de autor en Wikipedia. En otras palabras, no puedo copiar un contenido de una fuente y pegarlo en Wikipedia tal cual. Siempre va a haber que parafrasear, que reescribir la información. Y más aún porque Wikipedia tiene un estilo que vamos a nosotros a tratar de manejar y de dominar también a lo largo de estas sesiones que estamos llevando, ¿no? Entonces, el estilo de un artículo académico, de un libro, de una guía, no es el mismo que de Wikipedia. Por eso también es importante no copiar y pegar. ¿Sí? Esas son 3 reglas, 3 pilares vinculados al contenido de Wikipedia. Las otras 2 reglas se vinculan más bien al comportamiento en Wikipedia. La cuarta regla nos dice que Wikipedia tiene normas de etiqueta en las que básicamente no se permite el acoso, la agresión ni los ataques personales. Siempre cuando interactuemos con alguien en las páginas de discusión, tenemos que evitar hacer cualquier referencia a algo personal, alguna característica personal de la persona. Siempre nos tenemos que referir únicamente al contenido, ¿no? Y eso es un ejercicio también de argumentación, de diálogo que tenemos que aprender a dominar.
porque Wikipedia es una comunidad también, a la vez que una plataforma, ¿no? Esa sería la cuarta regla. Y la quinta regla es una regla que le ponen varios nombres en realidad. Nosotros utilizamos este, que es no tengas miedo. En otros grupos le llaman usa el sentido común. En otros grupos le llaman las normas no están escritas en piedra. ¿Y qué quiere decir esta regla? Que siempre tenemos que buscar el sentido común al editar en Wikipedia. Puede que haya casos que no estén contemplados en las reglas, en las políticas. Entonces tenemos que tratar de utilizar el sentido común en base a los fines de Wikipedia, que son educar e informar, ¿no? ¿Y por qué no hay que tener miedo? Porque Wikipedia guarda todo lo que vamos insertando en ella. Entonces, simplemente si cometemos un error, revertimos esa edición y se vuelve a la versión anterior y no hay manera de que arruinemos Wikipedia irremediablemente. Entonces, eso es un poco para bajarle la atención al proceso de edición, aunque a veces se van a encontrar con personas, con otros editores, otras editoras, que pueden ser un poco muy confrontacionales. Eh, entonces hay que recordarles esta regla de Wikipedia. Bien, esos son los 5 pilares de Wikipedia. Tenemos una guía donde están explicitados, están detallados. Ahora les voy a dar la ruta para que accedan a la guía. Y adicionalmente tenemos normas de calidad, que son 3, y que al igual que los pilares son de cumplimiento obligatorio, no son opcionales. Hay personas que promueven que se generen nuevas normas de calidad y que están en proceso de revisión, de diálogo. Pero hay algunas que ya están aprobadas y sí, hay que cumplirlas de todas maneras, ¿no? Son normas adicionales y también han sido generadas por la comunidad. Son 3. La primera tiene que ver con las fuentes, con los tipos de fuentes, y esto va a ser muy fácil, muy sencillo de entender cuando hagan talleres, por ejemplo, para personas comunicadoras, para periodistas, para gente de bibliotecología o personas que están muy metidas en la investigación, ¿no? De repente no va a ser tan sencillo cuando trabajamos con público en general. Wikipedia solamente acepta fuentes secundarias, ¿no? Pero para eso primero tenemos que explicarles a las personas qué es una fuente primaria. Una fuente primaria vendrían a ser obras, imágenes, documentos o cualquier otro contenido original. Por ejemplo, si yo hago una entrevista a una persona sobre un tema que yo estoy investigando y yo guardo esa entrevista en un archivo de audio o de texto en mi computadora, no puedo citar eso en Wikipedia, porque todavía eso no ha sido publicado, solamente yo tengo ese material y no puede ser contrastado. Lo que sí puedo citar en Wikipedia es una fuente secundaria. Una fuente secundaria son tipos de fuentes que utilizan fuentes primarias y hacen interpretaciones, análisis o síntesis sobre las fuentes primarias, ¿no? Por ejemplo, un libro, un artículo académico, una tesis también puede ser, em, la síntesis que hace una persona que investiga y la presenta en una ponencia que está cargada en YouTube, puedo citar eso como fuente secundaria, ¿no? Wikipedia es una fuente terciaria y recopila información de fuentes secundarias y por lo tanto no podemos citar Wikipedia tampoco, ¿no? A veces pasa en los talleres que hay una persona que está editando un tema que ya existe en una Wikipedia en otro idioma, en inglés, por ejemplo, y les va a preguntar, ¿puedo citar esa otra Wikipedia? Y la respuesta es no, porque es una fuente terciaria. Siempre tenemos que citar fuentes secundarias. Y ¿por qué es así? Porque Wikipedia no puede o no busca analizar, evaluar, interpretar la realidad, sino básicamente compilar en un solo lugar el estado de lo que dicen las fuentes sobre un determinado tema. ¿Sí? Esa vendría a ser la primera regla de calidad. Y luego tenemos otras 2, que son la verificabilidad. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando yo redacto en Wikipedia, tengo que colocar de dónde he tomado esa información que yo estoy redactando.
Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una regla un tanto implícita, que no es una regla que está en Wikipedia, sino que en base a la experiencia la hemos desarrollado, y es que cuando redactamos un artículo, por cada párrafo debería haber por lo menos una referencia, ¿no? De esa manera nos aseguramos de que los participantes, las participantes citen. A veces pasa que las participantes dejan las citas para el final y tenemos que incentivar que no lo hagan porque a veces se pueden olvidar de dónde tomaron la información y ahí se genera un desorden, ¿no? A veces pasa también que las personas citan una fuente, pero lo que están escribiendo en Wikipedia no está especificado en la fuente, sino que lo interpretan o lo asumen. Y eso también tenemos que tratar de desincentivarlo. Tenemos que tratar de que nos remitamos a las fuentes, ¿no? Y por eso Wikipedia utiliza un sistema de citas, ¿no? Que les vamos a enseñar a usar ahora a quienes no sepan utilizarlo. Esa sería la segunda regla, que es al día de hoy una de las reglas más potentes de Wikipedia, porque es uno de los pocos sitios que hay en Internet que ofrece a la persona que lee la información de dónde está sacando la información. Entonces está estimulando Wikipedia una lectura crítica, ¿no? Que la persona lea un contenido y diga, ya, pero ¿de dónde proviene esto? Aquí tengo la cita, voy a la referencia, si tengo más interés, me voy a la fuente, ¿no? Y puedo contrastar esa información. Hay muchos otros sitios informativos que no tienen este proceso, ¿no? Entonces, por eso de ahí la potencia de Wikipedia. Esa sería la segunda regla. Y la última regla es que las fuentes deben ser confiables. Aquí entramos ya a un terreno más complejo, porque dependiendo de los públicos con los que trabajen, muchas personas les van a decir que con esta regla Wikipedia está un poco replicando inequidades en el conocimiento. ¿Por qué? Porque Wikipedia es muy formal con esta regla. Básicamente, lo que es confiable para Wikipedia vendría a ser lo mismo que es confiable, por ejemplo, para el sistema académico universitario. Las fuentes más confiables para Wikipedia son los libros de nivel universitario, las revistas arbitradas por pares, los libros publicados por editoriales reconocidas, periódicos de gran tiraje, noticias de medios de prensa confiables. Pero ahí nosotros podemos también hacer un hack, ¿no? Porque podemos empezar como activistas o talleristas que vamos a hacer sitios informativos que no necesariamente replican pues conceptos, teorías, ideologías hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar a recopilar sitios web de organizaciones de pueblos indígenas que son considerados confiables, pero que generalmente no son tan citados, ¿no? La mayoría de gente cita los grandes medios de prensa concentrados, como, no sé, el comercio y otros, ¿no? Entonces, ahí tenemos también un trabajo que hacer respecto a las fuentes de información. Pero hasta la fecha, la regla es que debemos citar fuentes confiables. En ese sentido, las redes sociales y los blogs no son considerados confiables en Wikipedia. Sí podemos citar, ojo, YouTube, material de YouTube, podcasts que estén en audio o en video en distintas plataformas, pero si provienen de especialistas, organizaciones, entidades con seriedad, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? ¿Qué les parecen estas reglas? No, ninguna. Me gustaría añadir una sobre la cual deberíamos crear un material ahora que lo reflexiono, y es la regla de la notabilidad enciclopédica. Básicamente es una regla que es una política escrita en Wikipedia que nos da criterios para identificar qué puede tener un artículo en Wikipedia y qué no, porque les va a pasar en los eventos que van a ir personas que desean crear páginas de Wikipedia, qué sé yo, de amistades, de organizaciones con las que están vinculadas, y puede que sean relevantes para Wikipedia esos temas, como que no. Entonces, el criterio de notabilidad es que el tema tiene que ser relevante para un grupo, un distrito, una localidad, un país o a nivel internacional.
¿no? En el caso de personas, tiene que haber algún tipo de reconocimiento, eh, algún tipo de premio, reconocimiento, o que se haya declarado de interés, algún tema, organización, etcétera. Y todo eso proviene de las fuentes, ¿no? Tenemos una regla no escrita también en los eventos, y es que por lo menos para redactar un artículo nuevo en Wikipedia, por lo menos deberíamos tener 5 fuentes confiables. Si tenemos menos fuentes de esa cantidad, va a ser un poco más difícil generar el artículo. No es imposible, va a depender de las fuentes, pero significa que quizás tenemos que esperar un poco más para crear ese artículo, esperar a que se generen más fuentes, ¿no? Bueno, hasta allí eh, la parte de las reglas de Wikipedia, y también es importante que sepan dónde encontrar esta información. Entonces, para encontrar esta información, simplemente tienen que ir a la página de Wikipedia, pensando nuevamente en que van a dictar un taller eventualmente y alguien se va a olvidar de lo que les han indicado, y tienen que poder indicarles de dónde tomar la información, ¿no? Entonces, Wikipedia en realidad te enseña a editar, solamente hay que mirar con atención, ¿no? Y en este caso, tenemos que prestar atención aquí a la portada de Wikipedia y a esta sección que suele estar en el lado izquierdo, donde podemos encontrar, por ejemplo, el portal de la comunidad. Y en el portal de la comunidad tenemos recursos, como por ejemplo, la introducción a la edición. Y ahí está la guía para aprender a editar. Entonces aquí vamos a encontrar esta información y, por ejemplo, aquí tenemos la sección de políticas. Y aquí está todo lo que yo les he estado explicando, ¿no? Entonces, es un proceso un poco de ir navegando en los enlaces. Por ejemplo, aquí están, se mencionan, ¿no? Wikipedia tan solo tiene unas pocas reglas estrictas y se basa en 5 principios fundamentales. Y aquí van a encontrar la página de las políticas de Wikipedia. Entonces, ahí está desarrollado en extenso lo que les hemos explicado. Nosotros hemos consultado esta página muchas veces para poder sintetizarlo en el PowerPoint, ¿no? Y aquí van a encontrar una ficha donde van a poder encontrar todas las políticas de Wikipedia, los pilares, los estándares, los principios globales y otras más, ¿no? Por ejemplo, el civismo, el presume de buena fe, no modera a los novatos y demás. ¿Sí? Me gustaría reiterar si hay alguna pregunta en este punto. ¿No? Ok, bien. Entonces vamos a pasar a la estructura de un artículo. Ustedes están trabajando distintos tipos de artículos y les va a pasar en los talleres que dependiendo de la duración, ¿no? Un taller puede durar, sugerimos como mínimo 3 horas, ¿no? O puede durar 3 días, como los cursos que estamos realizando ahora. Va a pasar a veces que las participantes no van a alcanzar a desarrollar todo el artículo. Entonces ustedes de repente como facilitadores van a tener, o facilitadoras, van a tener que completar esas secciones que faltan para que el artículo pueda estar en Wikipedia, ¿no? Para que tenga el formato wiki, porque si no lo tiene, ahí la comunidad les va a hacer observaciones. Básicamente son 6 partes de los artículos importantes, que son el título, que es la única parte que no podemos editar, que tiene que ser el nombre por el cual es más conocida esa persona, esa organización, ese concepto. Luego tenemos la entradilla, el cuerpo del artículo, la ficha, las referencias, y no está en esta diapositiva, pero también están las categorías. Entonces eran esas 6 partes que tenemos que aprender a desarrollar, ¿no? Y, por ejemplo, en la ficha, como ustedes saben, se sintetiza toda la información del artículo en datos. Hay distintos tipos de fichas de acuerdo al tema. Tenemos un PowerPoint solamente acerca de cómo desarrollar fichas para Wikipedia. En este caso es una biografía de María Elena Moyano.
La entradilla es la sección del inicio del artículo y lo que hace es brindar información básica sobre el tema del artículo, lo identifica plenamente y se explicita la relevancia enciclopédica del tema también. Tenemos que decir de entrada por qué ese tema es importante, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la entradilla de un biohuerto de Lima, que es el biohuerto Ayu 21, y acá, por ejemplo, se menciona, ¿no? El biohuerto Aoyo 21, también conocido como Huerto Aoyo 21, es un proyecto comunitario de huerto urbano ubicado y ahí lo detallan bastante, ¿no? En el sector 2, Grupo 21 de Villa El Salvador, Lima, Perú. Entonces, es importante contextualizar porque tenemos que recordar que, y eso es un reto, ¿no? La audiencia de Wikipedia es muy amplia y muy diversa. Nos puede leer un estudiante escolar, un estudiante universitario, una persona del territorio o de otro país. Entonces tenemos que tratar de ser muy detallados con la contextualización. Aquí mencionan también datos claves, ¿no? Fue iniciado en 2018, tiene una extensión de 1.400 metros cuadrados y tiene como objetivo principal, ponen los objetivos, ¿no? Y ponen las fuentes. Entonces, eso es lo que hace la entradilla, sintetiza, ¿no? Puede ser un párrafo, dos, tres párrafos, hasta cuatro, incluso dependiendo de la complejidad del tema. Y en el cuerpo del artículo lo que va a pasar es que ustedes van a desarrollar ya la información en extenso, ¿no? Y ustedes, en base a la investigación que han realizado, van a identificar qué secciones pueden crear sobre el tema, ¿no? Pero eso va a partir de la investigación, de las fuentes, y también parte un poco de ver otros artículos de Wikipedia, ¿no? Entonces, si están trabajando aborto en el Perú, sería bueno que revisen la página de aborto en otra localidad, ¿no? En otro país y ver qué secciones hay. Y en base a eso lo vamos estructurando. Y se genera un índice, ¿no? Un índice con el cual la gente va a poder encontrar la información de manera rápida. Este es el artículo del estadio Hugo Sotil, eh, bueno, un estadio que han cambiado de nombre en El Salvador. Ese sería el cuerpo. Luego tenemos las referencias, una sección súper importante. En Wikipedia las referencias van a pie de página, entonces hay una llamada, hay un número, y luego se van a poner abajo las referencias. Y bueno, acá podemos ver también, podemos evaluar rápidamente la calidad de un artículo en base a las referencias que está citando, ¿no? Luego tenemos unas secciones que son opcionales, pero que son muy buenos que estén. Una es Véase también, donde vamos a poner enlaces a otras páginas de Wikipedia vinculadas a mi tema. De esa manera le hacemos un poco más sencilla la vida a las personas que están leyendo, dándoles sugerencias de otros artículos muy similares que le pueden interesar, ¿no? Y luego están los enlaces externos. Wikipedia tiene enlaces internos, que vendría a ser, por ejemplo, aquí en la página de Biohuerto Ayu, se vincula a Villa El Salvador, ¿no? A la página en Wikipedia de Villa El Salvador. Los enlaces externos, en cambio, son cualquier sitio web vinculado al tema que amplíe el tema, ¿no? Y que sea de muy buena calidad como para colocarlo en un lugar especial. Son páginas de interés sobre el tema. Generalmente el sitio web del tema, de la organización, o por ejemplo, si estoy escribiendo sobre un pueblo indígena, puedo vincular a una página del Estado, a una página de alguna entidad que represente ese pueblo indígena, o de repente a un documental que se hizo sobre algún aspecto cultural. Ahí ustedes van a seleccionar, ¿no? Es importante que no coloquemos enlaces externos en el propio artículo, sino en una sección aparte, ¿sí? En el cuerpo del artículo solamente colocamos enlaces internos y citas, nada más. Y luego están las categorías, ya para terminar, que son etiquetas que nos permiten ordenar todos los artículos de Wikipedia, que son muchísimos, y la regla es siempre utilizar las categorías más específicas, ¿no? Aquí la regla o el tip que les damos es siempre cuando están editando un artículo, ver ejemplos de otros artículos similares y ver en qué categorías están alojados y utilizar las mismas, ¿no? Por ejemplo,
Esta captura de pantalla es de la biografía de Marilena Moyano también. Entonces hay distintos tipos de categorías, ¿no? Desde su fecha de nacimiento, que es en el 58, hasta afroperuano o, por ejemplo, víctimas de Sendero Luminoso, ¿no? No hay un límite de categorías que pueda haber en un artículo. En cuanto más hayan, mejor, porque ese artículo va a ser más fácil de encontrar por las personas que están leyendo Wikipedia, ¿no? También, por supuesto, podemos crear categorías. De hecho, como talleristas, ustedes van a tener que crear categorías, pero eso ya es algo un poco más avanzado que podemos enseñarles también si hay alguien que ya siente que está en ese nivel, ¿no? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, comentario? ¿Todo claro? Mm. También, si es un tema que ya vieron, me ayuda mucho que me digan, eso ya lo manejo, veamos otra cosa. O si más bien es un tema que ven por primera vez, también es bueno que lo indiquen. Tenemos acá distintos tipos de experiencia con Wikipedia, ¿no? Ahora, ¿cómo se edita un artículo? Generalmente en los talleres nosotros empezamos así como yo estoy explicándoles. Primero hablamos de la teoría y luego vamos haciendo la práctica, pero poco a poco, ¿no? Primero les pedimos a las personas bueno, les pedimos que vengan ya con las cuentas creadas al evento, ¿no? Eh, pero una vez que tienen la cuenta creada, tienen que iniciar sesión, crearse su página de perfil, eh, crear su taller de repente, o de repente hacer una edición menor en un artículo ya existente, ¿no? Entonces, en algún momento van a tener que explicar a las personas cómo funciona el software de edición de Wiki, ¿no? Para eso es súper importante que la persona haya iniciado sesión en su cuenta de Wikipedia, porque si no ha iniciado sesión, no le van a aparecer los mismos botones. Entonces tenemos que asegurarnos que inicien sesión. Y hay varias formas de editar Wikipedia. Básicamente tenemos debajo del título de cada artículo unos botoncitos y tenemos editar código y editar, ¿no? Siempre vamos a utilizar la versión de editar porque editar código es la versión de edición con el lenguaje de escritura wiki, ¿no? En código. Pero no queremos hacer eso, queremos utilizar el editor visual. Y también, entonces, cuando hagamos clic en editar, se va a abrir todo el artículo en la versión de edición, pero también al costado de cada sección que ustedes van a crear va a aparecer ese botón. Entonces, pueden ir por cualquiera de los dos caminos y una vez que hagan clic en ese botón, les va a aparecer esta barra que tienen que aprender a utilizar, tienen que familiarizarse con cada uno de los botones, porque son los que nos van a permitir dar el formato a los artículos, ¿no? Y también a veces ahí podemos generar como innovaciones incluso, ¿no? En el uso del sistema wiki. Entonces, esta es la barra, aquí está el botón para guardar. Y lo que yo hago en mis talleres, por ejemplo, es pedirles a las personas que creen su página de perfil y vayan a editar su página de perfil y allí vayan insertando fotos de los temas que le interesan o que vayan jugando con las negritas, cursivas, o que vayan insertando una cita de un personaje célebre. De esa manera se van familiarizando con el software wiki, ¿no? Eh, pero ya cuando entramos al tema de edición de artículos, tenemos sí o sí que enseñarles algunas cosas clave, que son, uno, cómo insertar enlaces internos, que lo van a hacer con este botón de acá, de la cadenita. Dos, cómo... Melissa, una pregunta. Sí, Mari, dime. Dime, ¿esa barra de edición siempre va a aparecer por defecto o hay veces que tenemos que, por ejemplo, modificar en preferencias? En Wikipedia, en español, ya aparece por defecto. A veces en otros proyectos wiki, como Wikimedia Commons, Wikicitas u otros, sí hay que configurarlo. Pero en Wikipedia ya aparece por defecto. Ok. Incluso si trabajan en algún momento con traducciones, en Wikipedia en inglés, por ejemplo, no está por defecto. Hay que configurarlo. Pero sí, buena pregunta, Mari. Eh, entonces, si alguien más tiene preguntas, por favor, adelante.
les decía, ¿no? Tenemos que enseñarles sí o sí a utilizar este botón para insertar enlaces internos, este botón para citar, y luego está el botón insertar, donde vamos a insertar la ficha y la lista de referencias. Yo diría que esos son los cuatro principales botones que tenemos que manejar. Y el de publicar cambios, ¿no? Entonces, ahora les muestro un poco el PowerPoint, pero vamos a hacer un ejemplo con un artículo en vivo. Así se añade una referencia. eh, Va a depender un poco del tipo de fuente que tengamos. Casi siempre en las editatonas, incentivamos que las personas utilicen fuentes digitales, porque es más sencillo, es más rápido. Ya una persona con más tiempo en su casa probablemente va a utilizar libros físicos, pero en un editatón de 3, 4 horas no va a ser posible que lea y parafrasee y cite, no. Entonces casi siempre utilizamos fuentes digitales y así les vamos a enseñar a citar, ¿no? Eh, bueno, acá está el tema de insertar imágenes. Ok, todo eso es lo que está incluido en el PowerPoint y les muestro rápidamente cómo hacer estas ediciones. Y les voy a mostrar cómo se hace en este artículo, que es Defensoría del Niño y el Adolescente del Perú, que es un artículo que tiene esta plantilla, que nos dice, este artículo necesita referencias. Y dicho sea de paso, el artículo que fue creado en 2010, hace 15 años, no tiene ni una sola referencia. ¿Ven? ¿Por qué permanece? Porque la comunidad entiende que es un tema relevante, uno, pero la comunidad, por responsabilidad, advierte a las personas que leen Wikipedia que, ojo, no tenemos suficientes referencias de este artículo, así que cuidado, puede que su contenido no sea tan confiable, ¿no? Buen trabajo ahí de la comunidad, ¿no? Entonces, el artículo no tiene referencias, no tiene ficha, y les voy a mostrar también algunas fallitas que tiene, ¿no? Entonces, yo ya inicié sesión como Juve 91 y voy a editar haciendo clic en el botón editar. Entonces va a cargar el artículo en su versión editable. Por eso tenemos que tener una buena conexión a internet en los lugares donde hagamos talleres, porque vamos a tener mucha gente editando al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, está demorando. Uy, está demorando demasiado. Perdón, Melissa, sugiero que quienes, mientras vamos escuchando y viendo, podrían también ir ya haciendo estos ejercicios de mejorar los artículos, ¿no? Este, a la vez que Melissa va, brindando los ejemplos. Sí, me parece una buena sugerencia. Y Así que anímense, no tengan miedo. Los cambios, si tienen algún error, se pueden solucionar, ¿no? Sí. ujú, Ahí está. sí. Ahí está la barra de herramientas que se comentaba. Ahí está la versión editable. A veces pasa cuando estamos creando páginas que la gente termina en la versión de código y si no les aparece la pestaña edición de código, van aquí al lapicito y cambian. Edición visual, edición de código, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer es añadir una cita y añadir la ficha, ¿no? Entonces, generalmente en los talleres, una buena manera de empezar a redactar es pedirles a las personas que arranquen por la ficha, para que así vayan compilando los datos básicos sobre un tema, ¿no? Ojo que no todos los temas pueden tener ficha. Lo que son temas más conceptuales, ahí es un poco difícil, ¿no? Pero si es una película, un libro, un ministerio, una empresa, una organización, ahí sí vamos a poder. Entonces, en este caso, voy a insertar una ficha. ¿Y cómo lo hago? Con el menú insertar. Aquí vamos a encontrar muchas opciones. Entonces, una que vamos a utilizar mucho es la opción de plantilla, ¿sí? Hay muchos tipos de plantillas. Y en este caso, yo ya conozco que existe la plantilla de ficha de organización.
¿no? Entonces, no siempre va a haber una plantilla exacta para el tema que yo estoy escribiendo, entonces tengo que buscar la que más se asemeje. Y en este caso, me parece que es esta, ¿no? Entonces, voy a ir seleccionando aquí los campos que voy a colocar en la ficha, ¿no? De acuerdo a la información que voy encontrando, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que tengo que agregar es el nombre de la entidad, ¿no? Lo voy a hacer nuevamente, plantilla, ficha de organización, ahí carga todos los tipos de fichas que hay algunas más específicas, por ejemplo, y le coloco el nombre, ¿no? Defensoría del Niño y el Adolescente del Perú, ¿no? Y ahí voy a ir agregando más información. De repente, si tengo una imagen en cómo se la puedo agregar. eh, y aquí por ejemplo, podemos agregar la fecha de fundación, que es 1992. Luego puedo agregar la fecha exacta. Aquí podemos poner administración. Esta es una entidad dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y así, ¿no? Dependiendo de... hay muchos campos que se adaptan a otro tipo de organizaciones que no vamos a tener que usarlos. Entonces, pero con esos tres datos ya voy añadiendo la información, ¿no? Y para volver a editarla simplemente hago doble clic y voy añadiendo la información, ¿no? Entonces, es una muy buena práctica que les ayuden a crear a sus participantes sus fichas, ¿no? Entonces ya saben ingresar una ficha. Lo otro es, por supuesto, citar, ¿no? Entonces nos damos cuenta que este artículo no tiene ni una sola fuente. Entonces yo ubiqué, de hecho es un artículo que es casi un copy-paste de una referencia, que es esta de acá. Es una fuente un tanto antigua, que es una guía del ministerio acerca de en qué consiste ese servicio, ¿no? Entonces voy a citar esta fuente, nos explica qué es la DNA, eh, y todos los datos que aparecen en la entradilla veo que están en la introducción de este libro digital, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Copio el link de la fuente y me voy al final de la oración. Uno puede insertar una cita al final de la oración o en medio, o puede poner muchas fuentes por párrafo también. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Con el botón citar, ¿no? Entonces, cuando yo pongo citar, me van a aparecer varias opciones. Casi siempre voy a incentivar que las personas usen automático porque es más fácil, ¿no? Entonces, aquí pego el enlace y pongo crear, y el sistema debería poder generar la cita. Pero ¿qué pasa? En este caso, les va a pasar un montón en sus eventos que me dice, no se puede generar la cita. ¿Por qué? Porque este archivo es un PDF. Entonces, en ese caso, ¿qué haría? Inserto la cita de la manera un poquito más larga, que es de la manera manual. Entonces, aquí puedo poner, por ejemplo, libro, ¿no? Cita de libro, y acabo llenando los datos de la publicación. En este caso es un autor institucional, pero bueno, puedo ir llenando, por ejemplo, el URL y el título. Conociendo el servicio, vamos a ver si copia. Sí, no copió perfecto, pero copió. Luego la cita ustedes van a poder irla mejorando, ¿no? Poco a poco. La idea es que siempre coloquen autor, año, título, editorial y fecha de consulta, porque a veces las fuentes digitales pues, pueden desaparecer, ¿no? Pueden dejar de estar accesibles. Entonces pongo 23 de septiembre del 2025. Puedo añadir más fuentes, pero en este caso, como tenemos poco tiempo, solamente voy a añadir esas. Entonces ya apareció la llamada a pie de página de mi fuente. Si voy a citar nuevamente esta fuente,
Me voy nuevamente al menú de citar y busco reutilizar. Y aquí van a aparecer todas las fuentes que yo vaya citando. Por ejemplo, si quiero volver a citar esta, pongo esta, ¿no? Y yo he verificado que sí, el contenido es el mismo, así que la voy a colocar. Entonces ya inserté dos fuentes, pero no aparecen acá en la sección de referencias. Y eso es algo manual, que se hace manualmente todavía en Wikipedia. Imagino que más adelante ya será automático. Me falta añadir la lista de referencias. Entonces, ¿cómo lo agrego? Me voy a la sección debajo de véase también. Generalmente por convención se pone allí. Y voy a poner un título, que es referencias. Selecciono el texto y le doy formato de título para que quede con esta rayita y ese tamaño y tipo de letra. Y aquí debajo voy a insertar mi lista de referencias. Nuevamente con el botón insertar. Por eso les pido que exploren mucho este botón, porque van a encontrar un montón de cosas interesantes. Entonces al final tenemos la opción lista de referencias. Y una vez que yo hago eso, ya se inserta. Y cada vez que inserte una nueva fuente, se va a ir agregando en esa sección automáticamente. Entonces, solo se agrega la lista de referencias una vez por cada artículo. ¿Sí? Entonces ya insertamos una cita, insertamos una lista de referencias, insertamos también algo que les quería mostrar aquí de este artículo es que como han copiado una guía del Estado, ¿no? La manera en la que está escrito el contenido es muy poco didáctico, ¿no? O sea, si lo lee un adolescente que probablemente podría estar interesado o interesada en saber sus derechos, no lo va a entender tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el Estado peruano a suscribir la Convención de los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990. Entonces tiene ahí como eh, otras oraciones secundarias insertadas, ¿no? Lo ideal es que se escriba en Wikipedia de manera sencilla, en un tiempo verbal sencillo y que no sean oraciones muy largas ni muy enredadas. Entonces todo esto yo lo corregiría, ¿no? Corregiría el estilo. Acá, ¿qué más menciona? El 4 de agosto del mismo año se comprometió a adecuar sus leyes y prácticas al nuevo paradigma que este acuerdo internacional ofrecido sobre la niñez y la adolescencia, y sigue, y no acaba nunca la oración. Todo el párrafo es una sola oración, ¿no? Entonces, eso no está bien. No tenemos que hacer eso. En Wikipedia tenemos que ser muy claros, por favor. Bueno, eso les quería mostrar. Y también es muy importante que siempre recomendemos publicar los cambios eh, cada vez que hagamos una edición relevante en el artículo, porque si no se pueden perder. Entonces, es una buena práctica que dejemos una explicación en este cuadro de resumen de edición donde contemos qué hemos hecho, ¿no? En este caso yo puedo poner, añadí, ficha, referencia y lista de referencias. De repente acá en lugar de referencia pongo cita. Cita y lista de referencias. Y pongo publicar cambios. ¿No? Entonces ya eso se ha guardado. Y si yo me voy al historial, puedo ver mi edición, mi resumen de edición. Y si por A o B me confundí y no quería guardar realmente, puedo acá deshacer. ¿No? Eso también es importante. Puede pasar en los eventos que alguien guarde algo que no se debió guardar y de esa manera lo revertimos, ¿no? Eh, luego de ello, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Mm, Eso vendría a ser la parte muy básica, explicada muy rápidamente acerca de cómo editar en Wikipedia, ¿no? Hay que conocer la parte de las reglas, hay que conocer cómo hacer las ediciones básicas, añadir referencias, citas, fichas eh, y, y demás. Pero obviamente hay temas mucho más complejos que podemos hacer y creo que como tenemos poquito tiempo, no nos va a alcanzar para, para ver todo eso, pero sí me gustaría terminar esta sesión preguntando si hay alguien que tiene alguna pregunta específica, de repente alguien que ya tiene un poquito más de experiencia editando,
si hay algo con lo que se han trabado, algo que no entendieron en su proceso de edición y que quieren aprovechar este momento para resolverlo. Porque tenemos en el grupo aquí personas que han creado artículos, que han dictado talleres también. A ver, hay una manito levantada no veo bien, creo que es Marta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Quería hacer algunas consultas sobre esos cuadritos de comunicación que está, por ejemplo, este artículo o sección necesita referencias. A veces hay artículos como está en proceso de modificación, de mejoras, está utilizando otro Wikimedista, creo que algo así. Y a veces hay como que secciones así de artículos de información que logran insertar, pero, pero la consulta sería en qué momento podemos utilizar y qué es lo que debemos poner. ¿Te refieres a la plantilla en construcción? Sí, esa y había otra que una vez utilizó Abel que no me recuerdo bien, pero era un cuadro para arriba que era un color un poquito celeste, creo, que era así Ujú. pequeñita. No Eh, recuerdo ¿Y sobre sobre qué. qué, te acuerdas sobre qué era esa otra plantilla? No recuerdo precisamente, pero pero la de construcción podría ser porque también tuve problemas en poner eso. Ah, ok, sí. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo, no es mi área de especialización esta de acá, pero vamos a suponer que yo decidí dedicar una tarde a mejorar este artículo. Entonces voy a estar editándolo así intensivamente. Entonces sería una buena práctica que yo colocara una plantilla para avisar que voy a estar trabajando en este artículo. Así aviso a la comunidad que voy a estar editándolo, ¿no? Y que todavía no lo editen. Entonces hay una plantilla que siempre en los eventos, cuando se crean entradas, pedimos que la pongan, porque en la práctica hemos visto que si no la ponemos y el artículo no está muy bien desarrollado, las entradas pueden ser borradas, a veces inmediatamente, ¿no? Y no queremos eso, por supuesto. No es bueno que en nuestros eventos se borren entradas, pero tenemos que emplear estrategias para evitarlo. Y cuando termine de cargar, voy a añadir esa plantilla que se llama en construcción. Pero básicamente es con el menú insertar, ¿no? Insertar plantilla y, a ver, termine de cargar, tenemos que buscar la plantilla en construcción. A ver, voy a refrescar. Ya. Entonces, Marta, para insertar esa plantilla, siempre tienes que hacerlo al inicio del artículo, aquí. Vas a insertar plantilla y buscas en construcción. Esa plantilla tiene varios nombres. Pueden poner en construcción o en obras o en desarrollo. Si ponen cualquiera de esos tres textos, les va a aparecer la misma plantilla. Por ejemplo, acá me aparece en desarrollo. Pero si escribo en obras, también me aparece en desarrollo, ¿no? Siempre tiene tres nombres, digamos. Entonces selecciono la plantilla y aquí me va a pedir el nombre del usuario o usuaria que está trabajando. Entonces yo coloco aquí mi nombre de usuaria, pongo insertar y me va a aparecer esta plantilla, ¿no? Que avisa que un artículo está siendo editado y que por eso puede tener lagunas, deficiencias de formato, y aquí está la fecha, ¿no? Muy buena práctica hacerlo siempre después de crear un artículo en un editor, ¿no? Y tenemos también una sugerencia que es para, como hay tantas plantillas, que coloquen un código en su página de personal donde puedan, tenemos las fichas, todas las que hay creadas, hay
personas, editores, editoras que se dedican a crear fichas. Nosotros todavía no estamos en ese nivel, pero acá podemos ver rápidamente qué fichas hay, ¿no? Así nos orientamos. También acá tenemos las plantillas. Podemos ver qué tipos de plantillas hay. Hay muchas. No nos va a alcanzar tiempo de revisarlas todas, pero para quienes tienen curiosidad pueden ver ahí una por una porque cada plantilla tiene su ficha. Y también pueden colocar en su página de perfil esta ayuda de edición donde están todas las políticas de Wikipedia. Entonces, es una muy buena práctica que hagan esto para cuando se olviden de algún tema, puedan ir a su página de perfil y tener todo el contenido allí. Porque ese es uno de los problemas de Wikipedia, creo, y es que es un poco difícil encontrar la información a veces. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay unos códigos que tienen que colocar. A ver. Entonces, para ver el código de una determinada plantilla, simplemente van a editar, hacen doble clic y pueden ver el nombre de la plantilla. Por ejemplo, acá esta se llama ayuda de edición. Esta se llama, no estoy segura si este es el nombre de esta plantilla, tengo que verificarlo. El Racing Trono Fichas, creo que sí. Es un usuario que se llama el Racing Trono y que ha hecho esta plantilla para poner todas las fichas en un solo lugar. Y luego tenemos la ficha de Wikipedia principales plantillas, ¿no? Si desean, podemos enseñarles ahora cómo se coloca, eh, pero quiero ver antes si hay más preguntas. Ah, a ver, Guillermo menciona, de repente podrían mostrar un artículo de cada tema, ecología, género y cultura, que consideren un modelo a seguir o que lo compartan por el grupo. Creo que es algo que se podría compartir en el grupo porque hay tantos tipos de artículos que manejamos que creo que sería difícil eh, encontrar uno exactamente, ¿no? Aparte depende un poco del nivel de las personas, ¿no? De repente un artículo muy bueno puede ser muy complejo para una persona que recién está editando. Entonces, generalmente los modelos que ponemos en las editatones a veces son artículos breves, para que las personas no se sientan como que no son capaces de crear el artículo, ¿no? Pero creo que podríamos compartirlo por el grupo más adelante, Guillermo. Igual es una buena sugerencia. Eh, Sí, Melissa, yo quería preguntar si alguno de ustedes ya empezó a editar el artículo que habían mapeado, que querían mejorar. Solo si quieren compartir eso, si ya están, si nos pueden avisar si ya están editando, por favor. Sí, de repente al momento de editar no saben cómo arrancar, de repente alguien quiere, ya identificó algo que quiere colocar en el artículo, pero no saben bien cómo, de repente podrían compartir su pantalla. Mm, Bueno, este, solo quería comentar que eh, también hoy día, como les informé al inicio de la sesión, vamos a tener la presentación de Norberto Buesaquillo sobre el proyecto Wikiaula. Entonces, podríamos empezar, bueno, nuestra sesión es hasta las 9:30, entonces podemos empezar con Norberto a las 9, y quizá en estos minutos, hasta las 9 en punto, que es poco tiempo, podrían ir eh, ingresando sus ediciones, si les parece. Y también estamos aquí para responder sus consultas mientras editan. Sí, la idea es que puedan ejercitarse en ese sentido. Y porque la siguiente tarea va a ser crear un artículo, entonces, sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Mm, Entonces, haríamos una pausa hasta las 9. Es lo Sí, que que entendí. si quieren pueden tomarse la pausa o ir editando el artículo que han mapeado. Sí. Ujú. Sí. Y si alguien tiene preguntas, también puede aprovechar en plantearlas Sí, ahora. exacto. Abre su micrófono o escribe en el chat. Ahí está Marta.
Hola, yo otra vez. Tengo otra pregunta, es respecto al título. Digamos, un participante por error puso un título equivocado o tal vez no especificado. ¿Hay una posibilidad de cambiarlo o ya es irreversible? Ujú. Ay, sí, muy buena pregunta porque pasa todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, a veces puede pasar que alguien crea este artículo, pero no le pone tilde a la I, eh, o no pone una mayúscula en Perú, ¿no? Obviamente eso no puede estar así en Wikipedia. Entonces, lo que hacemos en ese caso es que trasladamos el artículo a el título correcto. Entonces, para eso va a ser súper importante que ustedes vayan ganando ediciones, porque conforme van ganando ediciones, que es también uno de los objetivos de este taller, van a poder trasladar artículos. Si no tienen muchas ediciones, no van a poder trasladar artículos y por tanto no van a poder solucionar este problema que les va a ocurrir. Probablemente cuando editen talleres ya van a tener que pedir a una tercera persona que lo haga. Entonces, si detecto ese problema, me voy a la sección de herramientas, que también les invito a explorar porque tiene muchas cosas chéveres. Eh, y voy a encontrar en la parte inicial el botón que dice trasladar. Entonces hago clic en este botón y esta es una página de traslado. Entonces aquí en este cuadro es donde me tengo que concentrar y aquí dice título nuevo. Entonces vamos a suponer que aquí la persona no le colocó el título a la I. Escribiría en esta sección el título correcto del artículo, motivo, y acá voy a escoger, ¿no? Por ejemplo, error en el título. Página creada o trasladada desde un espacio erróneo. Desambiguación, y hay otros motivos, ¿no? A veces pasa que hay discusiones respecto a cómo nombrar un artículo y acá hay una opción que dice, según el consenso alcanzado en una discusión, ¿no? Hay varias opciones. Una vez me pasó en un evento de mujeres científicas que una participante creó una página y otra persona en otro país creó la misma página. Entonces, habían dos páginas del mismo tema y eso no puede pasar. Entonces, ahí se tienen que fusionar las páginas también, ¿no? O puede ser por vandalismo, de repente alguien le cambió el título por vandalismo, ¿no? En este caso, pondría error en el título, que es lo que va a ocurrir en la gran mayoría de casos, y hago clic en trasladar página. Entonces, de esa manera se va a trasladar hacia la nueva página y la anterior va a ser eliminada por alguna persona que se dedique a hacer ese trabajo de mantenimiento, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser en el botón trasladar. Sería interesante que verifiquen ahora, por ejemplo, si les aparece el botón trasladar. Probablemente a quienes tienen muy poquitas ediciones no les aparezca, ¿no? Pero es una muy buena pregunta, Marta. También utilizamos el botón trasladar para crear los artículos en Wikipedia, ¿no? Los trasladamos del taller al espacio principal, pero eso lo veríamos yo creo más adelante, cuando veamos creación de artículos. Ujú. Tenemos 7 minutos más de break. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Mm, Cristel menciona, el botón trasladar se activa a partir de las 100 ediciones. Ah, gracias, no tenía ese dato exacto. Lo sé porque acabo hace muy poquito, ya tengo 100 ediciones y de pronto apareció. Sí, Buenísimo. o sea que ahora voy en 120 más o menos, pero sí, Bien. de pronto apareció. Mm. Sí. En esta sección de herramientas hay cosas interesantes. Por ejemplo, pueden obtener un código QR de la página, obtener el URL acortado, obtener cómo se cita esta página, información como cuántas personas la han editado, quién lo creó. También lo que enlaza aquí es eh, es una sección donde vemos todas las páginas de wiki que enlazan a esta página. Eh, Hola, sí, tengo una pregunta que no sé si es un poco compleja, no sé si bueno, la lanzo, ¿no? Siempre me ha parecido curioso y no logro entender todavía cuando se dice que Wikipedia tiene una forma de redacción, ¿no? Que no es como cuando tú redactas un artículo como académico, es diferente.
pero Ujú. no he entendido o no sé cómo diferenciar eso em, como para aprenderlo y tomarlo, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si está bien redactado según Wikipedia o sea, porque podría estar redactado aparentemente bien, pero no sé cómo diferenciar eso. Mm, Sí, es una buena pregunta. Y estoy buscando el material donde damos ejemplos. ¿Te acuerdas, Cristel, cuál es el material donde damos ejemplos de redacción? Ah, creo que está por acá. Está Es- silenciado. Sí, está en la lista de materiales de apoyo que está en esta sesión también, que Ujú, es el estilo enciclopédico. ujú. Sí. Sí, que hay algunos ejemplos de cómo redactar. Sí, eh, al menos de la época, bueno, ahí está, estilo enciclopédico y pautas de estilo. Ajá. Eh, bueno, algo bien importante es no, digamos, nuestra forma, el castellano en general y la escritura del castellano y nuestra forma de hablar siempre es bien, florida, digamos, o sea, como, y el estilo enciclopédico es, la redacción debe ser simple, sencilla, es decir, sujeto, verbo, predicado, ¿no? No hacer oraciones extensas, claro, ahí dice no usar circunloquios, es lo más recomendable, ¿no? Por otro lado, algo que observamos, por ejemplo, hace poquito en un encuentro, el de Justicia en Red, es que al ser periodistas, varias participantes tenían un estilo más bien ensayístico y entonces tenían, digamos, utilizaban muchos conectores, ¿no? Que sirven para dar conclusiones, digamos, ¿no? Entonces, también esto, digamos, es un poquito, el estilo enciclopédico es un estilo como muy, eh, transparente, sin que sea recargados, sin colocar énfasis, ¿no? Que es algo que solemos hacer de forma muy casi natural, ¿no? O cuando tenemos un ejercicio académico también solemos analizar y dar conclusiones todo el tiempo. Y en realidad aquí es mostrar, ¿no? El objetivo es mostrar eh, con fines educativos. Entonces sí, en realidad es un ejercicio, ¿no? Adoptar otro estilo de escritura, en definitiva. Pero para eso sirve también la lectura de otros artículos. Más bien, en 3 minutos vamos a empezar con Norberto, que creo que ya está ingresando. Solo les quiero avisar para que estemos atentas y atentos a lo que nos va a compartir Norberto. Ujú. Sí, yo quería mencionar que en el material que estoy mostrando y que está de libre descarga, tenemos ejemplos, ¿no? Ya lo que yo he visto mucho son los circunloquios, que puedes decir algo de manera muy sencilla, pero a veces nos vamos damos muchas vueltas, ¿no? Por ejemplo, esa es una biografía de María Luisa Aguilar, y aquí damos un ejemplo de cómo sería una escritura sin rodeos y una escritura con circunloquios, ¿no? La idea es decir lo mismo de manera sintética, también pensando que las personas pues tienen cada vez menos tiempo para leer y nuevamente que la audiencia es muy amplia, ¿no? También el punto de vista neutral, el tema de las oraciones cortas, lenguaje sencillo. Sí, en este material vas a poder encontrar más pautas, Mari. Y a veces también pasa que no identificamos cuando tenemos un poco de sesgos hacia ciertos temas o personas, ¿no? Casi siempre ponemos muchos adjetivos sobre las personas, no sé, diciendo que son como muy valientes, loables, etcétera, y eso puede ser verdad, pero en Wikipedia no lo decimos de esa manera, ¿no? Sí, no sé, Mari, si llegamos a contestar tu pregunta o deseas repreguntar. Gracias, sí, me han dado algunos alcances y bueno, chequearé el material también, pero sí, con lo que ha mencionado Cristel, creo que son cosas básicas, ¿no? Como el exceso de conector, que es algo que creo que uno peca mucho de exceso de conectores, ¿no?
Entonces sí me dan luces. Gracias. Perfecto. Entonces, el material sí ha sido compartido, ¿no? Está en la diapositiva, hay una lista de enlaces y allí sí está incluido en los enlaces del final de esta diapositiva, de esta presentación. Sí. Y Candy también lo ha compartido en el chat. Bueno, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y Muchísimas gracias, Melissa. Ha estado muy clara tu exposición y detallada también. Entonces, el objetivo de esta sesión también era que tuviésemos el tiempo para editar, pero creo que ha sido bien importante que todos hagamos el repaso, que seguramente les ha sido de utilidad. Y ya con este repaso, sí, anímense a hacer las mejoras en base al mapeo que han hecho. ¿Sí? Le damos la bienvenida a Norberto, pues aquí yo que ya nos acompaña por aquí para que nos comparta. Hola, Norberto, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, también en este ciclo, en este programa de Wikitalleristas, la idea también es escuchar la experiencia de personas que ya están haciendo talleres, ya están haciendo actividades, para que nos inspiren y también aprendamos de sus procesos. Entonces, gracias Norberto por tu tiempo, por acompañarnos esta noche. Y bueno, adelante, por favor. Estamos atentos, atentas a lo que nos vas a compartir. Chévere. Gracias por el espacio. Un saludo para todos. Creo que los conozco a todos. Estaba chequeando los nombres. Ahí está mi amiga Candy. Bien, ay, ¿dónde estoy? Ya va, espérense que estoy perdido aquí. ¿Dónde está? Ah, ya, espérense, aquí. No, no es esto lo que quiero compartir. Ya un momentito, sí. Estoy buscando. Aquí está. Ya. ¿Me avisan si se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ya, chévere. Bueno, me han pedido que presente un poco la experiencia que he tenido con el proyecto que está finalizando en septiembre, ¿sí? Entonces voy a hacerlo lo más breve posible porque me imagino también que están ya un poco cansados de la actividad. Bueno, el proyecto que llevé adelante durante 3 meses se llama WikiAula, enseñar y aprender en la escuela a través de Wikipedia. Bueno, de principio me presento para los que no me conocen. Me llamo Norberto y soy licenciado en educación. Tengo aproximadamente 30 años como educador y desde el 2024 estoy participando de los proyectos Wikimedia gracias a Wikiacción Perú. Me he venido preparando desde ese año y participando en varias actividades que ha fomentado Wikiacción y también mi incursión primera ha sido en el primer taller de talleristas y desde ahí pues he comenzado. Fruto de esa experiencia y de diferentes actividades que hice, eh, o- eh, propuse un proyecto para el proceso de microfinanciamiento que hizo también Wikiopción Perú este año, a comienzos del año, y felizmente, bueno, tomaron el proyecto y así entonces hice el Conociendo Wikipedia con fines pedagógicos, que se hizo en febrero. Producto de este taller o de este proyecto de financiamiento, la directora o la directiva del colegio pidió que se pudiese llevar este taller, que en el principio era solamente para los profesores de secundaria, y presentar la enciclopedia como una herramienta pedagógica. La directora pidió que se llevara el proyecto, pero para trabajar con tercero, cuarto y quinto año. Entonces, Carlo y Melissa me dijeron que el proyecto lo podía proponer
a los fondos rápidos de Wikimedia. Y entonces, bueno, me estuvieron asesorando y producto de ese asesoramiento surgió WikiAula, enseñar y aprender en la escuela a través de Wikipedia. Eh, Guillermo, mi amigo de Huancayo, que está por ahí también, me ayudó también desde su experiencia, que ya él había hecho un proyecto con los fondos rápidos, me asesoró en algunos cositas, detalles. Le debo todavía las chelas por eso. Pronto, pronto, amigo. Y bueno, el proyecto lo aceptaron y entonces surge WikiAula. La justificación del proyecto, bueno, el proyecto responde al eje cultural, que es una de las temáticas de WikiAcción Perú, ¿no? Y se fundamenta en el programa Leamos Wikipedia en el aula, que es un proyecto que surge de Wikimedia en el 2020. Solamente 7 países habían llevado el proyecto adelante y este año, bueno, Perú lleva adelante el proyecto a través de WikiAula, ¿no? Eh, y justamente el proyecto está fundamentado en el tema de la alfabetización mediática que promueve la UNESCO, ¿no? Que estaba Ajá, diciendo que el programa Leamos Wikipedia en el aula se exacto. fundamenta en el proyecto de la UNESCO de alfabetización mediática, ¿no? Que justamente es preparar una serie de competencias, capacidades a las personas para que puedan acceder, recuperar, entender, evaluar, crear y compartir información en diferentes formatos, ¿no? El proyecto está justamente justificado desde estas 3 perspectivas, ¿no? Entonces, el objetivo o los objetivos del proyecto justamente es que los profesores y los estudiantes conozcan Wikipedia, el programa de Leyendo Wikipedia en el aula, capacitarlos como nuevos editores y hacer de la actividad una experiencia piloto para replicarla posteriormente a otras instituciones educativas. Realmente ese tiene como objetivo el proyecto, ¿sí? Por supuesto que en todo proyecto hay dificultades y desafíos que se presentan. Las dificultades que se fueron presentando fue la disponibilidad de tiempo. Realmente el colegio no dio el suficiente tiempo para poder dictar los talleres, ¿no? Pero no obstante, frente a este tiempo que se nos dio, logramos pues presentar los 3 módulos del programa, ¿sí? Luego, después de un mapeo que se realizó por parte de todos los que participamos en el proyecto, nos encontramos que el colegio tenía unas páginas restringidas como política, ¿no? De no abrir ciertas páginas como periódicos y algunos accesos que pedían ver páginas, ¿no? Entonces, algunas fuentes no pudieron ser consultadas por los chicos, sino que tuvimos que reducirnos a veces a una sola o dos, ¿no? Y luego otra dificultad que surgió es que la comunicación con los profesores y los estudiantes fuera de los talleres fue bastante complicada. Eh, se, yo tuve que volver a ir al colegio para poder llegar a completar algunas cosas porque los chicos, ni los profesores ni los chicos, pues interactuaban en el grupo de WhatsApp. Se nos presentaron desafíos y dentro de los desafíos era mapear fuentes para artículos que se usarían en la Semana de la Ciencia. Realmente el proyecto se adaptó a lo que ellos ya estaban haciendo. Nosotros realmente no propusimos una novedad, sino tratamos de adaptarnos para aprovechar lo que ellos estaban haciendo. Entonces eso fue un desafío porque los chicos estaban trabajando cuestiones de biología, de ciencia. En mi vida yo había escuchado algunas cosas de ellos y bueno, tuvimos que como que dividirnos y asesorarnos y entonces eso. Luego otro desafío era lograr que las y los estudiantes terminaran de mejorar y crear los artículos, porque por la falta de tiempo los chicos tuvieron que hacerlo fuera de los talleres y eso trajo un gran desafío porque tuvo ahí que estuvimos, mejor dicho, a la par y haciendo
que se lograra, ¿no? Eh, para los profesores, aprender a usar la plataforma realmente lo hicieron, se les hizo fácil cuando la empezaron a practicar, a utilizar las herramientas. Cómo edito, cómo agrego una referencia, una cita, ¿no? Un contenido. Entonces ellos, mientras tanto, mientras hicieron la práctica, buenísimo. Para los estudiantes la plataforma fue más amigable, ¿sí? Realmente los chicos a veces estábamos explicando una cosa y yo veía que ellos ya estaban haciendo otra, porque justamente pues se familiarizan más rápido con la plataforma, ¿no? Producto de los nacidos en la era digital, como quien dice, ¿no? Eh, Dentro de los aprendizajes que se tuvo del proyecto, hay varios, entre ellos quisiera resaltar, ¿no? Que es sumamente importante cambiar estrategias de acuerdo a las problemáticas que surgen en el proceso. O sea, no podemos ser tan rígidos, aunque el proyecto esté muy bien hecho, siempre va a suceder algunas cosas que esa estrategia no va a funcionar. Entonces, si uno está flexible a cambiar y adaptar a lo que va en el proceso, es una ventaja buenísima para poder lograr los objetivos planteados, ¿no? Y luego hay un aprendizaje que lo compartía también con algunos wikipedistas, era que si se da un suficiente tiempo para navegar y leer el contenido que ofrece Wikipedia, ayuda a conocer y entender la utilidad y el aprovechamiento de la misma. Más que explicarles, que es necesario explicarles, ¿no? El que los chicos naveguen o los participantes naveguen, eh, revisen los artículos que les interesa, les ayuda mucho a familiarizarse, ¿no? Y otro de los aprendizajes es que realmente es necesario un tiempo adecuado, ¿sí? Sin ese tiempo adecuado es poco, pues, se puede hacer para el tema de las ediciones, ¿no? Eso por lo menos quería resaltar con los aprendizajes del proyecto. Luego, para todo encuentro se crea una página, ¿sí? Y en la página que se creó, se diagramó y se agregaron los objetivos del proyecto, se distribuyeron las fechas y horarios para los talleres, se agregaron los enlaces de firmas para que ya ustedes deben estar familiarizados cuando participan, ¿no? Que tenemos que firmar. Luego se distribuyeron los temas a mejorar y crear por parte de los participantes. Se identificó con la categoría creada para la actividad, ¿sí? Entonces así se hizo un poco, ¿no? Con el tema de las cuentas del usuario, se utilizó la parte, el material que seguramente les han mostrado, vi que ahora cuando ingresé estaban mostrándole. Justamente utilizamos, WikiAcción Perú tiene de cómo crear unas cuentas de usuario y ese se le facilitó a los estudiantes y se utilizó un vídeo de Wikimedia Bolivia que es bastante eh, chévere para que los chicos puedan crear las cuentas, ¿no? Las cuentas se crearon en el colegio y fuera del colegio, porque no se podían crear 83 cuentas, ¿no? Porque la IP justamente las bloquean cuando solamente se crearon 6 cuentas y las demás se crearon fuera del colegio, ¿no? Hubo algunas dificultades. Por ejemplo, en la página del encuentro, en el primer momento en que yo la diseñé, faltaba información. Entonces, también Carlos, Melissa, Cristel, ¿no? Nos tuvimos una pequeña reunión y me asesoraron de cómo podía completarla. Esa es una ventaja también, ¿no? Bien importante de asesorarnos con personas que ya tienen bastante experiencia o la experiencia suficiente en este tipo de actividades, ¿sí? Porque mientras mayor información tenga la página del encuentro, la fundación se entera de qué se está haciendo y también son como más cuidadosos a la hora de lo que nosotros estamos creando, ¿no? Los artículos son como que más tomados en cuenta y esto, ¿no? No todos los estudiantes lograron crear cuentas, ¿no? Ya sea porque eh, no les dio la gana, sencillamente, u otro es que tampoco
los chicos, algunos estudiantes, aunque no lo crean, no manejaban celular porque sus padres no les permitían manejar celular, ¿no? Entonces, por ahí. Felizmente que nosotros trabajamos en grupo. Eso trajo unas ventajas y unas desventajas. Pero las ventajas es que pudieron ayudarse a crearlos y a mejorar artículos, ¿no? También había una dificultad, era que algunos estudiantes se olvidaron sus usuarios y claves, pero esto se debe a que el último taller, que el primero y el segundo fueron seguidos, pero el último taller fue un mes después. Entonces, como podrán observar, estos chicos no anotan, pues, ¿no? Y son despistados en algunos, no todos, pero sí algunos, y bueno, tuvimos ese percance, ¿no? Luego, el equipo que me acompañó eh, para este proyecto fue Cristel, León Renato, que está en Chimbote, Cintia Farfán, Anaí, Elvias y mi persona, ¿sí? Nos dividimos el trabajo o se organizó el trabajo en tres fases, ¿no? Que son muy importantes. La primera fase es antes del proyecto o antes de dictar el proyecto, llevarlo al colegio. Me reuní con los wikipedistas para que conocieran el proyecto WikiAula, ¿no? Cuál eran los objetivos, toda la parte metodológica, ¿no? Se presentaron el horario y la fecha de los talleres para que los wikipedistas también que me acompañaron pudieran decir en dónde podían estar, ¿no? De acuerdo a sus tiempos, que es muy importante eso, ¿no? Y luego se dividió el mapeo de fuentes por grado. Entonces nos distribuimos, ¿no? Unos se quedaron con tercer año, otros con cuarto, y como había dos quintos, uno con quinto A y el otro con quinto B. Y ahí entonces hicimos y fuimos preparando antes de llegar al encuentro. Durante el encuentro, bueno, se hizo una creación del grupo de WhatsApp también, donde se distribuyeron a los profes y a los wikipedistas para acompañar a los estudiantes. Todos los wikipedistas dictaron talleres, ¿sí? Ya en algún momento, mientras uno dictaba el taller, los otros acompañaban a los chicos en alguna duda y eso, nos rotamos, ¿no? Luego, cada wikipedista también estuvo pendiente de hacer el seguimiento de los grupos y sobre todo estuvimos siempre en comunicación, coordinando el trabajo, ¿no? Siempre si había alguna duda, si había algo, siempre estuvimos ahí pendientes para solventar dudas, ¿no? Y una vez terminado el proyecto, nos dedicamos a revisar los artículos, a completarlos, que algunos chicos no lograron conocer toda la parte por el tiempo, ¿no? Y luego se trasladaron los artículos. También se ha hecho una selección de artículos para un libro que se va a donar al colegio. Estamos ahorita en el proceso de edición y se ha mandado un formato para los tanto estudiantes como wikipedistas y profesores para que evalúen el proyecto. Y bueno, esa es un poco la experiencia que yo he tenido con el proyecto, ¿sí? Ahí tienen algunas fotografías donde hemos estado, ¿sí? Y, y ha sido de verdad una experiencia bien bonita, bien completa, de muchos aprendizajes y sobre todo con conocimientos nuevos que se pueden utilizar en el ámbito de la temática cultural, en el espacio educativo, en este caso. Chévere. Gracias. Gracias, Norberto. Muchas gracias por la exposición, por la síntesis también. Ahí. Entonces, ya que tenemos unos minutitos, quizá quieran hacerle algunas preguntas a Norberto o comentarios. Dice, porfa, ¿se puede checar la página del proyecto? La página de encuentro, ¿te refieres, Marco? Sí, sí la puedes compartir. Sí, Sí, ya la Norberto. comparto. Ya la Ya, comparto. Dame un momentito. genial. Ya un momentito. Yo la tenía por acá. Aquí está.
¿Sí se ve? Todavía, pero seguro ya cargó, ya. Mm. Bien, aquí está la primera parte, está el proyecto como tal, los objetivos del proyecto. Luego se dividieron los talleres, las sesiones para profesores y las sesiones para estudiantes. Y se hizo por cada sesión, ¿no? La primera sesión, que era introducción a Wikipedia, la segunda sesión navegando en Wikipedia, y en cada sesión se iba colocando lo que se iba a hacer en cada sesión, ¿vale? Luego está la parte de la firma. Luego se puso los artículos a mejorar. Por ejemplo, vean, acá se puede hacer una mejoría que era, que me habían dicho, era que se podía agregar aquí hasta las fuentes que se habían hecho. Aquí también se podrían hacer, se podrían agregar, ¿no? El mapeo que nosotros hicimos podríamos agregarlo a cada tema, ¿no? Y se dividieron por estudiantes los temas y para los profesores también, ¿no? Luego se colocó los artículos a crear. Luego, ya una vez hechos las mejoras a los artículos, se colocaron acá. ¿Cuál de los artículos se lograron mejorar y cuántos artículos se crearon? Los chicos crearon 4 artículos y están bien, bien, bien chévere. Les voy a mostrar uno. Este de los robots zoomórficos. ¿Sí se puede ver? Mire, esto lo hicieron ellos. Realmente, a través de las fuentes, ellos, en todo caso, les ayudamos en el esquema, ¿no? En el esquema como tal, ¿no? El robots zoomórficos, por ejemplo. Pero esta parte, ellos la hicieron. Todo el contenido lo hicieron ellos. Las divisiones, los subtítulos, todo, 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 todo. Y las referencias. Luego revisamos, hubo algún cambio sobre todo más por ejemplo, ellos no habían hecho enlaces internos, ¿no? Y alguna que otra cuestión de redacción, pero muy poca, realmente no fue mayor cosa. Se agregó la foto porque ellos no se les enseñó a la parte, ya enseñarle a la Wikimedia Commons es ya otra tarea, ¿no? Que se podría hacer del proyecto como seguimiento del proyecto, ¿no? Bien, no sé si hay otra pregunta, O comentario. comentario también. Otra. Gracias, Norberto. Chévere. Bueno, nos quedan 4 minutitos, entonces como para ser puntuales, o si hay comentarios, ahí Marco está agradeciendo por compartir la página del encuentro. Este, mm, Voy a volver a la presentación. Norberto, sí, igual nos puedes seguir acompañando, por supuesto. Faltan solo 4 minutos. Candy, si puedo, pero ¿hay algún comentario, pregunta más para Norberto? Eh, bueno, Norberto igual comentó que hubo un primer proyecto que fue en el verano, ¿no? En febrero, que ese fue un proyecto que se diseñó en el marco del programa de Wikitalleristas y que en aquella ocasión el equipo de trabajo fue otro, fueron participantes de Wikitalleristas que se sumaron al proyecto de Norberto y luego ya que se ha desarrollado durante estos meses, si no me equivoco, desde mayo, ¿no? Eh, este, o desde junio, no estoy segura,
ha sido financiado por la Fundación Wikimedia con los fondos rápidos. Bueno, voy a compartir pantalla para volver a nuestra presentación, que ustedes ya la tienen disponible, eh, para mostrarle algunas cositas. Bueno, queríamos proponerles que la actividad 3 sea la creación de un artículo en Wikipedia y que lo puedan desarrollar desde mañana hasta el lunes 6 de octubre, ¿no? Porque nuestro próximo encuentro es en 2 semanas. Pero como todavía, yo creo que podemos ir viendo por WhatsApp cómo vamos avanzando. Lo importante sería que se centren en finalizar la actividad número 2, que es la de mejorar los artículos que han identificado, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? Eh, eh, que es que cada uno, de acuerdo al artículo que analizó, hagan las mejoras que consideran, ¿no? Que han identificado que deben realizarse, como agregar referencias, actualizar información, todos coincidieron en eso, mejorar la redacción, mejorar la estructura, agregar enlaces internos, agregar enlaces externos. Quizá son muchas tareas, entonces enfóquense en una o dos que ustedes consideren que es prioritario, ¿no? Por ejemplo, la que tengan pocas referencias o falta de información. Por ejemplo, el de Incahuasi realmente es muy reducido ese artículo, ¿no? Tiene un párrafo nada más, ¿no? Por ejemplo, el de prostitución en el Perú, por ejemplo, una de las observaciones es que el punto de vista no es el adecuado, no se usan términos acordes a los derechos de las mujeres y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por ejemplo. Eh, y así, ¿no? Lo que comentó Kelly sobre aborto en Perú, que no, que tampoco está actualizado, sobre las últimas polémicas que han habido, ¿no? En el caso de Bofedal también, en fin. Entonces, sería importante que ustedes prioricen cuáles mejoras van a empezar y centrarse en ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, una mejora que sí es de algún modo prioritaria es colocar referencias en caso no haya, ¿no? Para que el artículo pues sea verificable, sea confiable. Eso por un lado. Entonces, lo que estaríamos quedando es que para el siguiente encuentro logren desarrollar esta actividad número 2, ¿sí? Y luego, y la actividad número 3 la dejamos al pendiente, ¿sí? Para el cuarto encuentro. Y queríamos mostrarles que aquí al final de la diapositiva, perdón, en el encuentro anterior varios preguntaron sobre cómo insertar fotos al artículo y es desde Wikimedia Commons, aquí está explicado paso a paso, así que por ese lado no se preocupen. Estos son los temas que ustedes mapearon que no hay artículos en Wikipedia y que consideran que son importantes. Lo que podríamos hacer es ir analizándolos, ir acopiando información, ¿sí? Vamos a hacer otro cuadro Excel para que pongan esa información allí y puedan crear el artículo ya. Esta actividad 3 sería más bien para la siguiente, no para que la tengan lista la siguiente sesión, sino más bien para ir iniciándola en la siguiente sesión. Pero si alguien quiere ir avanzando, perfecto. Y acá están los materiales de apoyo que habíamos comentado, ¿no? Estos son materiales de apoyo para que puedan mejorar los artículos que están pendientes. Entonces, bueno, siendo las 9:31, damos por finalizada esta sesión. No sé si hay alguna pregunta. Y algo muy, muy, muy importante, por favor, el último aviso parroquial es que, a ver, ay, se me perdió el Zoom. El último aviso parroquial sería que firmen la página del encuentro, ¿sí? Acá está, ¿sí? Entonces, quien falta firmar, por favor, la firma. Y acá está la actividad 2, la actividad 1, que es la que estamos desarrollando,
que la idea es que para el siguiente encuentro la puedan concluir. Acá vamos a modificar esto y que puedan mejorar estos artículos que ustedes ya han mapeado. Y el Excel con las referencias, con todo el mapeo que ustedes hicieron, ya se los hemos compartido por el grupo de WhatsApp. Entonces eso sería todo. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su atención. Y, y bueno, muy buenas noches. No sé si hay preguntas o comentarios ahora, en este instante. Cristel, yo tengo una Sí, pregunta, pero un poquito grande. Entonces, de ya, repente por el chat también se puede ir conversando. O sea, le claro, lanzo más mi por, pregunta, ya, que era, de repente unas recomendaciones. Pienso, ¿no? Cuando uno da un taller, alguien preguntaría, ¿ya qué tengo que hacer antes de editar un artículo, ¿no? Y es obviamente buscar referencias, tal, tal. Pero ¿qué cosas se podrían hacer como no sé si ustedes tienen como una especie de pequeña lista de qué priorizar, ¿no? Entiendo que la entradilla es como lo principal. ¿Qué es lo mínimo, por ejemplo, que podría tener un artículo? Ya se dijo como cuántas referencias más o menos son mínimas, pero iba a esto de, a veces uno está un poco en el aire y no sabe hacia dónde buscar las referencias o qué referencias seleccionar principalmente porque no sabe qué es lo mínimo que tendría que tener un artículo en contenido de claro. información, ¿no? Entonces, pienso un poco en eso. No sé si ustedes alguna vez han hecho como una especie de pautas o listas, ¿no? En ubicación de se puede buscar tal, 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 tal. Y entiendo igual que cada artículo es muy particular, ¿no? Y es muy diferente como cada, por eso es que hay Claro. plantillas también, ¿no? No, está muy bien, gracias, Mari. En realidad, bueno, en el PPT ustedes encuentran la estructura del artículo. Esa estructura básica sirve para los artículos en general. Entonces, sí sigan esa pauta. Luego, si hay un manual que lo podemos compartir o lo voy a agregar esa lista de materiales de apoyo que es sobre artículos biográficos, pero de ahí hay muchos tipos de artículos, ¿no? Entonces, pero también lo que podríamos hacer quizá es recomendarles algunos encuentros que se han realizado, como por ejemplo recién ha realizado el curso de justicia ambiental en Huaraz o el de justicia en red, en donde hay modelos de artículos según la temática, ¿no? Entonces sería la temática de ecología, la temática de género, sí. Entonces les podemos pasar esa información para que lo tengan de referencia. Sí. Pero lo importante también, como mencionó Norberto en algún punto, es leer artículos de Wikipedia, ¿no? Navegar, leer y de acuerdo a eso ir formándose como lectora, lector y como editor, editora, ¿no? Sí, sí, pero la idea del grupo de WhatsApp también es que ustedes puedan hacer esas consultas y nosotros podamos dar el acompañamiento entre estas 2 semanas en que van a realizar su actividad, ¿no? Sí, así que sí, Gracias. aprovechen ese espacio del grupo de WhatsApp para hacer todas sus consultas. Bueno, entonces, gracias a todos, a todas, a todos y nos vemos en 2 semanas y les vamos adelantando materiales también por el WhatsApp.